Hoy hay una pregunta de fondo: ¿cómo cerrará económicamente este año? Seguramente usted ya comienza a sentirlo en el bolsillo, pero mire, más allá de la macroeconomía, ¿cómo va a cerrar este año para todos y cada uno de nosotros, para los mexicanos? Inflación, pérdida de empleos, alza de precios, en fin, ¿estamos felices como presume el presidente Víctor Hugo Hernández? Qué gusto tenerte aquí. Vamos poniendo este tema sobre la mesa. ¿Cómo lo ves? Bueno, como todos estos temas, es siempre la cuestión donde quieras verlo, mi querida Magda. Hay tanto dato, hay tanta información y hay tanta confrontación en cuanto a esos mismos datos, porque cada quien tiene sus datos ahora sí, que depende tu estado de ánimo y depende el bastión que estés defendiendo o de donde estés, ¿no? Para decir si estamos bien o estamos mal. Pero lo cierto es que, bueno, nosotros tenemos que atenernos a esos datos que presenta la INEGI, a esos datos que presenta el Banco de México, los economistas que saben del tema, más allá de las percepciones que tiene el presidente. Pero, pues bueno, déjame anotar a su favor del presidente la declaración que hacía hace algunos meses en cuanto a que ponía como comparación el precio de la tortilla para decir que era un dato mucho más preciso para él, o al menos desde la perspectiva social era más claro lo que costaba la tortilla y lo que era un índice de inflación o no inflación que los propios datos del Banco de México. En ese entonces, hace unos meses, 3 o 4 meses, él declaraba que a la llegada de su gobierno el salario mínimo alcanzaba para 6 kilos de tortilla, decía en ese entonces. Dice, hace 25 años, hacía la referencia, alcanzaba para 50 kilos. O sea, hace 25 años con ese salario mínimo se compraban 50 kilos. Cuando llega Andrés Manuel, él dice costaban 6 kilos y a tiempo actual, reciente, dice ahora se pueden comprar 8 kilos, lo que habla de un beneficio en el bolsillo del consumidor. Pero bueno, vemos los datos que nos daba Pedro Tello, Constanzo y todos ellos, y la verdad es que ese es el mejor referente que puede uno tener, ¿no? Cuando vas precisamente por estos días para tratar de comprar esa canasta o para comprar los insumos de la cena de Navidad. Una cena de Navidad para 10 personas que te estaría costando 27% de incremento en comparación con el año pasado. Así es. La otra vez daban el dato de los chilaquiles, que un plato de chilaquiles ahora te costaba 70% más caro, si consideras la tortilla, la salsa, el chile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad. La verdad es que el mejor referente es el ama de casa. Tú eres ama de casa en cierto sentido, Magda, también haces mandado y sabes perfectamente bien lo que significa llegar al supermercado o al mercado y ver cómo sí, la mayoría de los productos han tenido un incremento impresionante. Y es que, ¿sabes qué? No nada más son los productos. Hay que voltear a ver el tema del gas, ¿no? La gasolina, cómo se ha incrementado recientemente y que lo platicamos con Mario y Constanzo. Decíamos, a ver, sin duda sí hay cuestiones que responden a factores internacionales. La inflación se está viviendo también en otras partes del mundo. Bueno, volteamos a ver el caso de Estados Unidos y traen una inflación altísima, ¿no? El asunto en lo que sucede o en lo que respecta directamente a nuestro país ha tenido que ver con una serie de decisiones que pudieran considerarse como decisiones erradas y Mario y Constanzo ponían como ejemplo el tema de los apoyos a los micro y pequeños empresarios, ¿no? A ver, tenemos más de 400,000 empresas de este tipo que quebraron, que ya no pudieron subsistir. Y decía Mario y Constanzo, bueno, si se les hubiera dado apoyo de manera oportuna, pues muy probablemente habrían subsistido. Sin embargo, no fue así. Quedaron a su suerte y ahí tenemos las consecuencias, Víctor. Sí, el hubiera, ¿no? Y eso, bueno, eso se vio al comienzo de la pandemia y ya en el curso de la pandemia, cuando fue el reclamo de la iniciativa privada y de los pequeños empresarios, que decían, por favor, gobierno federal, échenos un salvavidas, un apoyo, porque de lo contrario vamos a tronar. Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Un poco conceptos ideológicos, un poco la visión muy particular del presidente, de que finalmente hasta un pequeño empresario era parte de la corrupción y tenía que rascarse con sus propias uñas, como lo habían hecho otros grandes empresarios en su momento, que ahí sí hubiera estado muy de acuerdo, dejarlos a ellos morir, a todos esos empresarios del neoliberalismo, pero agarrar a los pequeños y medianos empresarios, que son los que nos dan de comer y los que nos dan el empleo en la mayoría de los casos, y que sí realmente viven en el día a día, creo que sí fue una decisión no atinada. Pero bueno, esas fueron las decisiones y como dicen, como en política, igual que en economía, ¿no? Luego hay una decisión y lo demás son una serie de consecuencias. Ahora, aquí hay dos factores, también. No podemos tampoco excluir lo que está ocurriendo en el exterior. Es cierto que también venimos de un proceso inflacionario generado por ahora sí, por las presiones mundiales, ¿no? La falta de productos, de insumos, la dificultad para trasladar
los cuellos de botella en muchos puertos, en fin, que han complicado mucho derivado de la pandemia, que han dificultado mucho de que estos productos lleguen a nuestra mesa o que los podamos comprar. Pero luego está lo interno, que también es un problema en el que has preguntado varias veces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, yo de puro sentido común creo que lo primero es romper esas cadenas de intermediación que luego nos hacen mucho daño, ¿no? Para tratar de que el producto llegue lo más limpio en un solo precio. Y segundo también... Aunque al mismo tiempo, Víctor, cuando rompes también esas cadenas de intermediación, estás dejando fuera a alguien que generó empleos, a alguien que se constituyó como una empresa. Es que es un asunto sumamente complejo. Sí, hay cadenas, hay intermediarios que son una necesidad clara, que digamos es parte de la cadena productiva, pero hay otra serie de intermediarios que son acaparadores, que son vivales, que se aprovechan de las condiciones que tiene donde se origina el producto para luego ellos encarecerlo a su modo y crear los incrementos, ¿no? Y la otra, bueno, también es definitivamente, se tiene que facilitar en toda la extensión de la palabra el proceso de insumo interno, que es lo que implica pues apoyar más a las empresas, generar más empleo, generar más actividad económica, que eso es lo que realmente entiendo que el gobierno no da empleos, pero sí debe de dar las condiciones propicias para que se generen las empresas y estas empresas a su vez generen empleo y generen consumo. Finalmente, a final del día es lo que uno pide, ¿no? Ahora, sí tiene a su favor el gobierno, es cierto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como nunca ha aumentado lo que es 4 veces el salario mínimo, ¿no? De haber estado en 88, lo subió a 170 y ahorita creo que está un poco más alto, cosa que es loable. Sin embargo, ese punto a favor se puede hacer polvo, ¿eh? Se puede hacer polvo si este proceso inflacionario sigue como estaba. Que es cierto, porque, no está nada el asunto... Sí. El asunto es que la capacidad o que tiene el valor que tiene actualmente el dinero, pues se ha ido poco a poco hacia abajo, ¿no? Que ese es el punto. A lo mejor puedes llegar a tener un salario mínimo más alto, pero si tienes una inflación por los cielos, definitivamente es cuando empiezas a ver que el dinero no te alcanza para seguir comprando lo que antes comprabas con esa misma cantidad. Es a lo que se están enfrentando hoy los mexicanos. Y también hay que decirlo, Víctor, a ver, sí estamos viendo una crisis económica en gran medida influenciada o inducida por la pandemia de COVID-19, por estos factores internacionales, por las decisiones en medio de la pandemia y las políticas públicas de los distintos gobiernos, pero ya también veníamos de una recesión económica que ya comenzaba a marcar sus primeros atisbos, a mostrar sus primeros atisbos. No, y aparte tenemos generaciones, hombre, años, todos los años. Mira, yo soy de una generación que siempre ha escuchado el mismo mensaje año con año: apriétate el cinturón. El dinero no te va a alcanzar, no gastes en lo superficial, ahorra, guarda tu dinero. Es la cantaleta de toda la vida. Yo nunca he sabido de un periodo, y estoy seguro que muchos de quienes nos sintonizan, o jóvenes o adultos, tratamos de acordar en qué momento se nos dijo, oye, vamos a ser generosos en el gasto, ahora hay para cuándo, ¿no? Uno de los pocos mensajes falaces y que nos golpeó en su momento fue cuando López Portillo nos anunció y nos dijo, vamos a prepararnos para administrar la abundancia, porque se había descubierto Cantarell como uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, y que sí fue en efecto eso, pero lo dilapidó tanto y luego le vino el revir internacional con el aumento de los precios internacionales, que terminamos más endrogados que nunca. Al final del día es la historia de siempre, ¿eh? Yo toda mi vida, y creo que así voy a terminar mis años, siempre ha sido la misma cantaleta: ahorra, guarda, no gastes de más, no gastes en lo superficial, no hay dinero. Hombre, son cantaletas de toda la vida. Pero fíjate, es cierto, es el proceso inflacionario más alto en 20 años, pero ni con mucho se compara con el del 82 o el 87, en el que alcanzamos incrementos de 100% y hasta de 172%. Los dos son procesos inflacionarios dolorosos, comparado con este también, pero eso nos da una idea de hasta dónde se podría ir. No sé, yo no quiero pensar en esos escenarios ahora que vayan a darse, pero ya ese arriba del 7% preocupa, claro que preocupa. Oye, y el tope de precios, hace un momento le preguntaba a Mario Di Constanzo. Hoy esta columna que escribe Mario Maldonado, en donde habla justamente acerca de esas intenciones que se pudieran llegar ya a empezar a mostrar desde la presidencia para poder fijar
un control de precios, ¿no?, a los productos. Y platicábamos de cómo en la semana sale Ricardo Sheffield y muestra este comparativo, ya sabes, de las tiendas departamentales, en dónde están los estados, en dónde se pasaron de roscas con los precios de los productos y demás, ¿no? Entonces decía Mario Di Constanzo, pues es que es una tentación y que ya se ha venido mostrando las intenciones que ha tenido la presidencia desde hace tiempo. ¿No te parece un tanto peligroso? Sí, claro que sí, y por decreto, y ya lo hemos vivido también, ¿no? Cuando dices a rajatabla esto va a costar tanto y prohibido, ahora sí, vamos a prohibir que haya un aumento, por cierto que estamos en tiempos de prohibir y hasta de prohibir lo prohibido, en fin, ahora ya hemos visto lo que pasa, entre otras cosas el mercado negro, no hay abasto de productos, desaparecen los productos y luego los encuentras, pero por otro lado, y es cuando empiezas a comprar bajo la mesa, y en fin, no, hombre, son procesos muy complicados, esto de la economía es ciertamente para preocupar, y creo que al igual, mira, en este momento nos preocupábamos de la salud con el COVID. Después, salud e inseguridad eran los grandes fantasmas que los mexicanos vivíamos o hemos vivido en los últimos años. Y ahora mucho me temo que el tercer gran jinete de este apocalipsis que estamos viviendo es el de la inflación, el del aumento de los precios. ¿Qué dices tú, Magda? Que ya lo empiezan a resentir muchos hogares, sí, pero fíjate que estamos tan imbuidos en diciembre, que es un mes de consumo, y que de alguna manera hay más movimiento de dinero, y que de algún modo nos relajamos más, que sí nos va a doler la cena y dices, ay, pues me va a costar más cara, pero la vas a hacer, la vas a organizar y vas a gastar. Aguanta la cuesta. Pero llégate a la cuesta que hay, conservadoramente dicen que durará 3, 4 meses, y hay quien dice que no, que se va a extender hasta medio año, pues sí, es de pensarse. Llega la cuesta de enero, llega el momento también de las declaraciones, por ahí de marzo, ¿no? ¿Cuándo es cuando ya se hacen todas estas declaraciones anuales y todo ese tema? Plaqueo en algunos estados y tener que pagar predial y tener que pagar tenencia, sí. y tener que pagar, y es cuando y luego las colegiaturas y luego, no, ya la historia la conocemos, mi querida Magda. El asunto es mesurarse, Víctor, porque no sabemos realmente cómo se vengan las cosas para el 2022. El pronóstico que hacen los expertos no es nada halagüeño y más vale estar bien prevenidos, estar bien preparados desde lo individual. Si estamos viendo que el panorama no está fluyendo de una mejor manera, pues estar prevenidos en lo individual. Me río porque estás utilizando las mismas palabras que utilizaba mi abuelita, que en paz descanse, y que me decía exactamente lo mismo. Prepárate. Ay, qué grande me sentí. Es el mismo discurso, Magda, pero es la realidad. Claro que sí. Hay que ser mesurados. Pues hay que guardar esos centavitos. Total, Víctor, ya para la cena, pues se le echa más agua a los frijoles y así rinde para todos. Gracias, te mando un abrazo enorme. Te veo mañana. Nos vemos.